Buenos días, mis hermanos, y damos gracias a Dios en esta mañana por estar reunidos en este lugar donde se reúne su iglesia para adorarle y exaltarle como estamos haciendo a través de cánticos, las oraciones, la ofrenda, y también ahora nos disponemos a hacerlo a través de la exposición de su palabra. Imaginemos, hermanos, por un momento, un pueblo esclavizado, quebrantado, que ya no quiere creer que en algún momento de su historia va a ser liberado. Los látigos siguen cayendo sobre ellos, las esperanzas se han apagado y hasta el líder que ha sido enviado por Dios duda, inclusive se queja. Así estaba Israel cuando lo dejamos el domingo pasado en la predicación de nuestro pastor Andy, después del primer fracaso ante Faraón. Moisés y Aarón hablan con Faraón: libera a mi pueblo para que adore en el monte. Pero lejos de liberación, lo que tuvieron fue más carga, más trabajo. Y entonces hubo más duda, más queja, más opresión. En ese momento de mayor oscuridad, vamos a ver en esta mañana, en Éxodo capítulo 6, desde el versículo 2 hasta el capítulo 7, versículo 7, cómo Dios irrumpe con su voz en toda la historia. Así que les invito a ir a Éxodo capítulo 6, versículo 2, hasta el capítulo 7, versículo 7, para estar viendo este pasaje en la mañana. Éxodo 6, versículo 2, hasta el capítulo 7, versículo 7. Y dice así la palabra de nuestro Señor. Dios continuó hablando a Moisés y le dijo: yo soy el Señor. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso. Pero por mi nombre, Señor, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Además, he oído el gemido de los israelitas, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dile a los israelitas: yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo: los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra? Entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las casas paternas, los hijos de Rubén, primogénito de Israel: Anoc, Falú, Esrom y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones: Gersón, Coat, Merari. Los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón: Libni y Simei, según sus familias. Los hijos de Coat: Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Los años de la vida de Coat fueron 133 años. Los hijos de Merari: Mali y Musi. Estas son las familias de los levitas según sus generaciones. Aram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella dio luz a Aarón y a Moisés. Los años de la vida de Aram fueron 137 años. Los hijos de Izar: Coret, Nefec y Sicri. Los hijos de Uziel: Misael, Elzafán y Sitri. Y Aarón tomó por mujer a Eliseba, hija de Aminadab, hermana de Nazón, y ella dio luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré: Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella dio luz a Fines. Estos son los jefes de las casas paternas de los levitas,
según sus familias. Aarón y Moisés son a los que el Señor dijo, saquen a los israelitas de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos fueron Moisés y Aarón. El día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés, yo soy el Señor. Dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor, yo soy torpe de palabra. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Entonces el Señor dijo a Moisés, mira, yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, con grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Así hizo Moisés y también Aarón, tal como el Señor les mandó, y así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Oramos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí en esta mañana, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para que tú nos hables a nosotros por medio de ella, Señor, para que no solamente la entendamos, sino que la podamos poner por práctica, Señor. Te clamamos a ti, Señor, que seas tú quien hable y no tu siervo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, la gran verdad que vamos a ver en el pasaje esta mañana, la tenemos en pantalla. Dios confirma y cumple sus promesas a su pueblo, aún en su negación. Dios confirma y cumple las promesas a su pueblo, aún en su negación. Y esta gran verdad la vamos a poder ver en dos grandes puntos. Un primer punto donde vamos a ver cómo Dios promete liberar al pueblo, aunque éste no lo está escuchando. Dios promete liberar al pueblo, aunque éste no lo está escuchando, y eso lo vamos a ver desde el versículo 2 del capítulo 6 hasta el versículo 13. Pero vamos a ver antes un poco de contexto, ¿de dónde venimos? Bueno, este pasaje está justo después de la queja de Moisés y el rechazo inicial de Faraón. Como vimos el domingo anterior, Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón, le dice, deja ir a mi pueblo. Faraón le dice, ustedes lo que están es ociosos, ustedes lo que necesitan es más trabajo, hagan ladrillos sin paja y tienen que cumplir la misma cuota. Esto lo único que hace es más opresión al pueblo. Los capataces, que eran israelitas, van delante de Faraón y le dicen, ¿por qué has hecho esto? Dice, porque ustedes están ociosos. Ustedes están creyendo las mentiras que le están diciendo y quieren decir que van a ir a adorar, pero lo que necesitan ustedes es más trabajo. Y esta aflicción hace que los capataces, como representantes del pueblo, se giren hacia Moisés y Aarón y le digan, juzgue Dios lo que ustedes están haciendo, porque lejos de venir a liberarnos, lo que están haciendo es darnos mucha más carga de la que ya teníamos. Y llegamos al punto en el que el propio Moisés se vuelve al Señor, versículo 22 del capítulo anterior, el 5, dice, entonces Moisés se volvió al Señor y dice, oh Señor, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada por librar a tu pueblo. Hasta el propio hombre que Dios había señalado para que fuera el guía y libertador del pueblo, se ha vuelto y se ha quejado contra Dios. Tenemos que tener conciencia, hermanos, de que Israel lleva generaciones en esclavitud. Generación tras generación, descendencia tras descendencia, en medio de la peor opresión, y ahora tienen aún más carga de la que tenían. Incluso Moisés se vuelve en contra de Dios en medio de una queja, pero Dios no deja esto impune. Y como terminamos el capítulo anterior, dice, ahora verás lo que haré a Faraón, porque por la fuerza los dejará ir y por la fuerza los echará de su tierra. Y nuestro pasaje es la continuación de esa respuesta del Señor. Nuestro pasaje es como Dios va a ofrecer palabras concretas de lo que le espera en el futuro al pueblo de Israel, el pueblo que Él ha escogido para sobreguardarlo y rescatarlo de la esclavitud. Y pasamos entonces directamente a ver lo que Dios está diciendo a partir del versículo 2.
Y vamos a ver desde el versículo 2 hasta el versículo 8 una gran respuesta de Dios a Moisés. Primero, que está diciendo Dios? Dios se presenta diciendo que Él es Jehová. Él es el mismo nombre con el que se le había presentado a Moisés, que anteriormente, cuando se le había aparecido a Abraham, a Isaac y a Jacob, Él se les había mostrado como el Dios Todopoderoso, pero ahora a su pueblo Israel se le va a presentar por su nombre, por Jehová, por Yahvé, por el Señor. Así es como se ha dado a conocer delante de Israel. Este nombre sagrado revela su eterno, fiel y presente con su pueblo. Él no está dejando desamparado al pueblo. Aun cuando todo parece mal, aun cuando todo parece más aflicción, Dios está allí en medio de ellos. Él oyó, como dice su palabra, el gemido de su pueblo y se acordó del pacto, ese pacto que había hecho en Génesis 17 con Abraham, después lo vuelve a renovar con Isaac, después lo vuelve a renovar con Jacob. Es el pacto que Dios está trayendo para actuar. Y ahora vamos a ver no solo una, dos ni tres, vamos a ver hasta 7 promesas que el Señor le está haciendo a su pueblo. De hecho, cuando usted ve en su palabra, va a ver continuamente versículos del versículo, yo haré, yo haré, yo haré, y es Dios refiriéndose a lo que va a hacer con su gracia y su misericordia para este pueblo. Fíjense cómo es. Dice, yo os sacaré, yo os libraré, yo os redimiré con brazo extendido y juicios grandes, yo os tomaré por mi pueblo, yo seré vuestro Dios, yo os meteré en la tierra, yo os daré la tierra por heredad. Esto es todo lo que Dios le está prometiendo a Israel. Aún en medio de la cúspide del mayor sufrimiento de Israel, Dios está mostrando delante de ellos todo lo que Él ha de prometer a su pueblo. Dice, yo soy el Señor, he oído el gemido, por tanto, yo le digo a los israelitas, yo soy el Señor, yo los sacaré debajo de las cargas, yo los libraré de su esclavitud, yo los redimiré, yo los tomaré por pueblo mío, yo seré su Dios, yo los traeré a la tierra y yo se las daré a ustedes por heredad. Termina diciendo, versículo 8, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová el Señor. Es como diciendo en la conclusión, vosotros cuando vean todas estas cosas, sabréis que yo soy el verdadero Dios. Hermano, Dios no está orquestando solamente la liberación de Israel. Dios solamente no está quitando el yugo de la esclavitud de Egipto, sino también les está prometiendo un nuevo lugar, una nueva herencia, así como había prometido con Abraham. Hermanos, estas promesas que estamos leyendo en este capítulo no son solo para Israel. Estas son unas promesas parciales y temporales que Dios está haciendo a Israel, pero que apuntan directamente a la obra de Jesucristo y a todo lo que Dios le ha prometido a su iglesia. Miren esta hermosa analogía. Dios no cambia. El mismo Dios Jehová que habló a Moisés es el que en Cristo Jesús ha hecho promesas aún mayores a nuestra iglesia. Lo que hizo con Israel en lo físico y terrenal, Él lo ha cumplido y lo ha superado en lo espiritual y eterno para nosotros mediante la cruz y la resurrección de su Hijo. Cuando dice aquí el pasaje, yo soy Jehová, Dios también se nos ha revelado a nosotros plenamente en Jesucristo. Cuando usted lee Juan capítulo 1, dice el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Ya no solo oímos yo soy Jehová, sino también oímos cuando vemos la palabra y vivimos nuestra vida, Emmanuel, Dios está con nosotros. Es en Jesús conocemos el carácter de Dios de forma definitiva. No solamente cuando leemos aquí que Dios ha oído el gemido de Israel y se ha acordado de su pacto, sino que Dios también ha oído el gemido de la humanidad esclavizada por el pecado y se acordó de su pacto eterno de gracia. Cristo vino en el momento exacto de nuestra mayor opresión por el pecado. Cuando leemos en el pasaje que Dios dice, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, podemos ver también cómo Cristo en nuestras propias vidas nos saca de debajo de la pesada carga del pecado y de la ley. Fíjense cómo dice Mateo 11:28,
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La liberación de Israel es una liberación de esclavitud física. La liberación que nos da Cristo a nosotros es la liberación de una esclavitud espiritual sobre el pecado. Dice también el Señor en nuestro pasaje hoy: os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Bueno, Cristo a nosotros de una manera perfecta nos redimió, no con su brazo, con todo su cuerpo extendido en la cruz, sufriendo el grande juicio que nosotros merecíamos. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Dios va a establecer grandes juicios como en Egipto, lo vamos a ver en los próximos pasajes, pero Dios hizo el mayor juicio de la humanidad en la cruz del Calvario cuando Cristo se entregó por nosotros. En nuestro pasaje Dios dice: os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Bueno, Dios nos ha tomado a nosotros hoy como su pueblo y es nuestro Dios en una nueva relación del nuevo pacto. Fíjense cómo dice 1 Pedro 2:9: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la familia de Dios. Nuestro pasaje Dios dice: vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Nosotros también conocemos a Dios de forma íntima por medio del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Juan 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo. En nuestro pasaje Dios dice: os meteré a Israel a la tierra que fluye leche y miel y os la daré por heredad. Bueno, Cristo nos introduce en la herencia eterna, no en una herencia terrenal, sino en una herencia eterna, una tierra nueva donde va a haber cielos nuevos y una herencia incorruptible. Si usted, por ejemplo, va a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dios ha prometido y cumplirá que nosotros seremos coherederos con Cristo de una tierra eterna. Hermanos, la gran diferencia y superioridad de las promesas que Dios le está haciendo aquí a Israel con respecto a nosotros hoy es que lo que Israel recibió, y lo veremos cuando terminemos Éxodo y cuando sigamos a lo largo de la Biblia, fue terrenal y temporal. Sí, fue una tierra nueva, que fluía leche y miel, que estaba habitada por otras personas que no tenían que estar ahí, pero fue terrenal, fue temporal. Lo que nosotros hemos recibido hoy como iglesia y pueblo en Cristo es espiritual, es eterno y es mucho más glorioso. Ellos fueron redimidos de Faraón. Nosotros somos redimidos de la opresión de Satanás y el pecado. Ellos recibieron una tierra. Nosotros recibimos a Cristo mismo y con Cristo hemos de recibir todas las cosas. Hermano, qué glorioso poder ver cómo la palabra de Dios se cumple. Él promete y Él cumplirá, y cómo nosotros, de una manera más perfecta y gloriosa en Cristo, Él ha prometido y Él cumplirá también. Pero aún así, hermano, aún cuando vemos en este pasaje toda esta maravillosa confirmación de las promesas de Dios a Moisés, que estaba dudando para que se lo comunicara al pueblo, usted puede seguir conmigo desde el versículo 9 y dice la palabra: de esta manera Moisés habló a los israelitas. Y tristemente leemos aquí un pero y dice: pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Hermanos, a pesar de las promesas, a pesar de que Dios mismo le está revelando a Moisés y al pueblo todo lo que Él iba a hacer por ellos, el pueblo no escuchó a Moisés. La pregunta que tenemos para hoy es: aun cuando este pueblo no escuchó a Moisés de parte de Dios, ¿eso impidió que Dios siguiera obrando conforme a su voluntad? De ninguna manera. Dios lo que va a hacer en su voluntad lo hará. Él vuelve a mandar a Moisés, como vemos en la continuación de los versículos, y a Aarón a confrontar a Faraón. Le dice: ve, habla a Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a los israelitas de su tierra. Y este es el mandato, lo mismo que habían hecho anteriormente. Dios le dijo: aquí no hay cambio ninguno, aunque el pueblo no me escuche ahora en agonía,
Pero es que no fue solamente el pueblo. Versículo 12. Pero Moisés habló delante del Señor y le dijo, los israelitas no me han escuchado. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de palabra? Moisés está dando de nuevo algún tipo de impedimento que él tiene. Dice, si tu pueblo no te ha escuchado, ¿cómo Faraón, que no es tu pueblo, te escuchará? Además de que yo soy torpe de palabra. Y Dios responde, entonces Jehová Dios habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y órdenes para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los israelitas de la tierra de Egipto. Hermanos, aún en nuestros momentos de mayor angustia, nosotros tenemos que pausar. Estamos en plenas agonías, estamos en plenas aflicciones, pero nosotros debemos detenernos y recordar quién es nuestro Dios. Y recordar quién verdaderamente es quien nos cuida y nos resguarda. Él no cambia. Jehová nuestro Dios no cambia y no cambiará jamás. Ve a Él en oración, habla con Él, confía en Él, aunque tus ojos, aunque tu entendimiento, aunque las acciones que hay a tu alrededor no vean, Dios está obrando. No hagamos como Israel en este pasaje. No veían, lo único que veían era carga, ladrillo sin hacer, excusas, condenar a Moisés. No seamos así. Busquemos aún en medio de nuestra aflicción hablar y confiar en Dios. Enseñémosle a los que nos rodean que verdaderamente somos creyentes. Enseñémosle a nuestros otros hermanos, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, que aún en medio de las aflicciones, nosotros somos el pueblo que confía en Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Vive hoy como alguien que ya ha sido redimido, como alguien que ya se ha apoderado, que ya tiene sobre su entendimiento y sobre su vida las promesas que Dios ha establecido. Rechaza la esclavitud del pecado, ya no somos más esclavos del pecado por los méritos de Cristo, y ama a tu iglesia como familia de Dios. Todos nosotros somos la familia en la fe que Dios nos ha dado. Si tú ves a un hermano que sufre al lado tuyo, comparte esto. Comparte de que tú eres de la familia de la fe. Comparte de que ya has sido redimido por Cristo. Que lo mayor que tú puedes tener en tu vida, que es la salvación de tu alma, ya Cristo te lo ha otorgado en la cruz del Calvario. No te desanimes si este mundo no escucha a Dios. Porque nosotros pudiéramos decir lo mismo. Si entre nosotros mismos, si aquí Dios mismo le habló a su pueblo y su pueblo no le escuchó, ¿cómo nosotros entonces vamos a hablarle a este mundo? Y nos va a escuchar. Nosotros pudiéramos decir eso, ay Señor, yo predico, pero la gente no escucha. No te desanimes si este mundo no escucha a Dios. Sigue proclamando la verdad con paciencia, amor y perseverancia. Dios no ha cambiado en su propósito para con nosotros. Nosotros no debemos cambiar en lo que Dios nos ha demandado hacer. Al final nosotros somos meros instrumentos de llevar fielmente el Evangelio de Dios a este mundo. Pero quien abre, cambia, transforma los corazones es el Señor nuestro Dios. Para los amigos que nos visitan en esta mañana, al igual que los creyentes, pero de otra manera, tú también gimes bajo cargas en tu vida. Porque aún estás esclavizado bajo el pecado. En tu vida viene la culpa, en tu vida viene el miedo, en tu vida viene el vacío. Déjame decirte que no estás fuera de la vista de Dios. Dios ve todas las vidas en este mundo. Dios no es un Dios distante. Dios se ha querido revelar a este mundo por medio de la predicación de su palabra. Así que te digo, estás en medio de las cargas, vuélvete a Dios. Dios es quien único tiene toda la solución para tu vida esclavizada del pecado. Recordé ahora del himno, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. Es donde único hay poder para librarnos de nuestro pecado. Dios sigue ofreciendo lo mismo a través del Evangelio. Dios no cambia. Sacarte del pecado,
redimirte con la sangre de Cristo y hacerte su hijo. La pregunta para ti hoy es, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Aunque pasen los días, la semana, ahorita, el día de salvación es hoy. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. Cree en Cristo como tu Señor y Salvador. Y para terminar este primer punto, también para los amigos que nos visitan, tal vez tu dolor te ha endurecido. A los israelitas su dolor le endureció. Moisés les habló, no quisieron oír. Pero no cierres tus oídos, aun cuando estás en medio del dolor. Dios, por medio de esta predicación hoy, se está revelando a tu vida para la salvación de tu alma. Si prestas tus oídos hoy y oyes el Evangelio, no endurezcas tu corazón en medio del dolor. Hermanos, el segundo punto en esta mañana, desde el versículo 14 del capítulo 6 hasta el versículo 7 del capítulo 7, vamos a ver cómo Dios usa para cumplir y para seguir mostrando lo que Él va a hacer a Faraón, a instrumentos débiles para su gloria. Dios no usa instrumentos perfectos, y lo vamos a ver ahora, usa a instrumentos débiles. Y cuando usted ve ahora a partir del versículo 14, usted se encuentra algo que dice, bueno, y esto es parte de la historia, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Pareciera que hay como un paréntesis en donde en Éxodo se nos para la narrativa de Moisés, de Faraón, qué es lo que va a acontecer, y se nos describe una genealogía que irrumpe la acción para recordarnos que esto no es un cuento de camino, que esto no es una fábula, sino que estos son los hijos de los hijos de los hijos de personas que existieron verdaderamente. Esta genealogía nos va a enfatizar la línea de los levitas dentro del pueblo de Dios y la humanidad de los líderes que hoy está levantando Dios en este pasaje para liderar a su pueblo al salir de Egipto. Esto nos va a mostrar el patrón de Dios a lo largo de la Escritura de que Él elige a lo débil, Él no elige lo perfecto. Si usted va conmigo desde el versículo 14 y hasta el versículo 25, usted va a ver cómo se detalla la familia de Leví y se resaltan a Moisés y Aarón como hombres comunes dentro de esta genealogía. Primero se nos muestra los hijos de Rubén, después se nos muestra los hijos de Simeón, y el versículo 16 se nos muestran los hijos de Leví y se hace un arraigo de describir aún más la descendencia de Leví hasta que llegamos a que Amram tomó por mujer a Jocabed, versículo 20, y ella dio luz a Aarón y a Moisés. Y la vida del padre Aarón y Moisés fue de 137 años. Y se nos describe aún más la genealogía de Leví, pero ahora se nos describe la genealogía de Aarón. Dice, y Aarón tomó por mujer a Elesiba, hija de Aminadab, hermana de Nazón, y ella dio a luz a Naab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y los hijos de Coré, y estas son todas las familias de los corebitas, y Eleazar, hijo de Aarón, o sea, vimos hasta la segunda descendencia después de Aarón. Y dice, estos son los jefes de las casas paternas de los levitas, según su familia. ¿Cuál es el propósito, hermano? Mostrar aún en medio de la situación que estaba viviendo, que primero Moisés y Aarón eran hombres comunes, descendientes comunes del pueblo de Israel, pero también más legitimando a Moisés y Aarón como parte del pueblo de Dios. Dios no había seleccionado forasteros para que guiara a su pueblo afuera. Dios había seleccionado hombres comunes y débiles para que sacaran a su pueblo de Egipto. Moisés, después de esto, versículo 26, dice Dios, Aarón y Moisés son los que el Señor les dijo, saquen a los israelitas de la tierra de Egipto por su ejército. Ellos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Estos fueron Moisés y Aarón. O sea, vuelve a ser como un resumen de donde empezó la genealogía. Y dice versículo 28, el día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés, yo soy el Señor, dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Versículo 30, pero Moisés dijo delante del Señor, yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Una vez más, Moisés vuelve a mostrar sus limitaciones. Es como resaltando, Moisés y Aarón son parte del pueblo, son los que Dios ha seleccionado, pero hay una debilidad en ellos. Ellos por sí mismos, por sus propias energías, por sus propios méritos, por sus propios talentos,
no pueden cumplir. Son débiles, son imperfectos. Pero la gran respuesta de Dios es la siguiente, y lo vemos a partir del versículo 1 del capítulo 7. El Señor dijo a Moisés: yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los israelitas. La victoria, la liberación del pueblo, no vendrá o no se estancará si Moisés tiene elocuencia o no en sus palabras. La victoria vendrá porque Dios y su poder es quien se manifestará para la liberación de Israel. Hoy nosotros como iglesia, una iglesia no se levantará ni se desarrollará porque los líderes sean más elocuentes o más carismáticos o tengan más talentos. Una iglesia caerá o se levantará porque el poder de Dios se manifestará en medio de ella. Fíjense que tal es así, que los instrumentos humanos y débiles que el Señor seleccionó para liberar a Israel de Egipto, dice lo último, versículo 7 en nuestro pasaje, tenían 80 y 83 años. Si lo miramos humanamente, cuando nosotros pensamos en 80, 83 años, pensamos en personas que no tienen energía para estar. Ve para Palacio, sube la presión porque hablaste con Faraón, vira para atrás, habla con los capataces, habla con el pueblo, habla con los otros hermanos. No. Humanamente nosotros vemos que hay debilidad en eso. Lo único que podemos ver en 80, 83 años es sabiduría. Mucho tiempo y mucha sabiduría. Sin embargo, estos son los hombres que Dios ha puesto a guiar al pueblo. ¿Para qué? Para que se manifieste la fuerza de ellos dos, para que se manifieste el poder de Dios en la liberación de Israel. Amados hermanos, deja de esperar ser perfecto para servir a Dios. Ahora nosotros nos sentamos aquí y cada uno puede hacer su propio autoexamen y decir, no porque yo no me he capacitado, no porque yo soy tardo en hablar, no porque yo me da miedo hacer esto, no porque yo si hago esto, ¿qué dirán? No esperes ser perfecto, no esperes tener todo el conocimiento de la Biblia. Los pastores que estamos aquí no lo tenemos todo tampoco. No espere tener la elocuencia. Sirva a Dios con los dones y talentos que Dios le ha dado. Dios usa nuestras debilidades. No voy a decir nombre, pero nosotros tenemos, al menos conozco un hermano que tenía tartamudez al inicio de empezar con Dios y hoy por hoy es una de las personas que más predica el Evangelio. Y Dios usa su poder en medio de su debilidad. Sé fiel en lo pequeño. ¿Qué es lo que nos ha mandado Dios? A ser fiel cuando recogemos a los niños para ir a sus clases, o prepararnos para una clase, o servir en la comida, o cantar, o estar en nuestra casa orando fervientemente porque no podemos ir a evangelizar, porque no tenemos la fuerza, pero sí podemos ayudar a nuestros hermanos en oración, o cuando se hace una campaña puedo servir para los niños, o cuando hay otro proceso de evangelismo puedo buscar contactos para que las personas prediquen. Miren cuántas cosas podemos hacer. O el Señor me ha dado el talento de ser médico y lo pongo a mi disposición en la clínica. Muchas cosas el Señor nos ha puesto delante para que sirvamos y no espera que seamos perfectos. Espera mostrar su poder en medio de nuestra debilidad. Para los hermanos que nos visitan en esta mañana, no digas en tu corazón, Dios no me aceptaría. Porque algunas veces decimos, yo soy insuficiente para Dios, ¿para qué Dios me va a ver a mí? Mira hoy el ejemplo de Moisés, dudoso, limitado. En pasajes anteriores ni siquiera quería guiar al pueblo, pero rescatado y usado por Dios para liberar a su pueblo. Cristo es el único que puede transformar tu vida. Este mundo busca constantemente salir del bache de las consecuencias de su pecado y lo busca en varios caminos, pero el único que puede transformar la vida, el único que puede libertar es Cristo nuestro Señor. No lo tengo anotado aquí, pero para las aplicaciones que tenemos también para nuestros hermanos creyentes de la tercera edad, de más de 60, de más de 65, de más de 80, miren el ejemplo de Moisés y Aarón.
80 y 83 años sirviendo al Señor. No se limite o tenga sabiduría en las limitaciones que usted tenga, pero sírvale al Señor con todo lo que tiene, con toda su fuerza, con todo su entendimiento. Busque orar al Señor. Y los que no llegamos a esa edad todavía, busquemos, si Dios nos permite llegar a esa edad, seguir obrando al Señor. Muchas veces los pastores se retiran a los 65 o antes algunas veces. Los siervos mismos dicen, no, ya yo no. Bueno, si no puedes hacer una función, haces otra. Pero mientras estemos en esta tierra, Dios nos quiere obrando para su reino. Concluyo en esta mañana, amada congregación, qué Dios tan grande y maravilloso nosotros tenemos. En medio de la esclavitud de Israel y la duda, Dios se les revela. Dios promete salvación completa y está usando vasos frágiles como Moisés y Aarón para mostrar su poder. Nosotros también hemos vivido en esclavitud. Nosotros se nos reveló Dios por medio de Cristo para rescatarnos y hoy usa a vasos frágiles como tú y como yo para seguir proclamando el Evangelio a este mundo. Repasemos lo que vimos. Dios se reveló por su nombre, dio promesas poderosas al pueblo. Este insistió en su rechazo, pero aún así Dios está mostrando que Él equipa a los débiles. Y la gran verdad en esta mañana, Dios confirma y cumple sus promesas a su pueblo, a pesar, aún en medio de su negación. Hoy nosotros tenemos que seguir confiando y creyendo en las promesas de Dios. Vivir libres, hablar valientemente el Evangelio y confiando en que Él ha cumplido con nosotros y cumplirá hasta que Cristo venga. Los amigos que nos visitan, Jesús ha pagado en la cruz por los pecados. Arrepiéntete, cree en Él y recibirás la mayor liberación de este mundo, la liberación sobre el pecado y la muerte. Ven ahora, ven hoy, aún hay esperanza, aún hay perdón, aún hay vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor nos haga conocerlo más como nuestro Dios, como nuestro Redentor y como nuestro Rey. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, donde tú nos muestras, Señor, las promesas que has tenido para tu pueblo, Señor. Y nosotros de este lado de la gloria también podemos ver todo lo que nos has prometido y cumplido en Cristo, Señor, para nuestra salvación. Ahora ayúdanos, Señor, aún en medio de nuestras debilidades, a que tu poder se manifieste, Señor, para seguir obrando, para seguir ejecutando las cosas que tú has de querer para la extensión de tu reino, Señor. Esperamos en ti, Señor. Aguardamos en ti, Señor. Confiamos en ti, Señor. Y te damos gracia y gloria hoy y por siempre, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.